Estamos acá invitados desde el Ente Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, conmemorando el 36 aniversario del golpe de Estado. Y en este momento, sobre todas las cosas, estamos acá para recordar al escritor y periodista Rodolfo Walsh, dando inauguración a esta instalación, que es la carta abierta a la Junta Militar sobre una idea de León Ferrari. A continuación nos va a dirigir unas palabras el director del Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, quien fuera compañero de militancia de Rodolfo, el señor Eduardo Josami. Hace 35 años, un día como hoy, 25 de marzo, posiblemente a una hora cercana, llegaba a este lugar el cuerpo de Rodolfo Walsh, probablemente ya sin vida. A pocos metros de aquí, allí en el casino de Oficiales, fue visto poco después ya su cuerpo convertido en cadáver, y no sabemos exactamente lo que ocurrió después, y tal vez no sea importante abandonarnos a esa búsqueda de hipótesis, una más macabra que la otra, porque Rodolfo Walsh está acá con nosotros. Y está más que nunca ahora con este homenaje que se le rinde en esta presentación de su carta de un escritor a la Junta Militar, seguramente el texto más importante de los que tienen que ver con la última dictadura militar argentina, pero también sin ninguna duda uno de los textos fundamentales de la literatura política argentina. Por eso consideramos que es muy importante esta iniciativa del ente público del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, y nos parece que es particularmente significativo que esta haya sido una idea de León Ferrari, por lo que significa León Ferrari como artista para todos nosotros, por lo que significa León Ferrari para el movimiento de derechos humanos, y porque Ariel Ferrari, el hijo de León Ferrari, pasó por este lugar y desapareció como tantos otros miles de compañeros. Esto se puede hacer porque atrás de esa iniciativa, o adelante de algún modo, estuvo Lilia Ferreira, con el compromiso que tiene desde hace años por la memoria de Rodolfo, sabiendo que cuando se ocupa de la memoria de Rodolfo, se ocupa también de los 30.000 compañeros desaparecidos. Y por esta iniciativa trabajó y peleó y se ocupó mucho alguien que no puede asistir hoy a este acto, que es el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Seguramente todos nosotros seguimos desde hace semanas con ansiedad la evolución de su enfermedad, y seguramente puedo en nombre de todos los presentes y de muchos más decir que deseamos también con la misma ansiedad la pronta recuperación del secretario de Derechos Humanos, que desde hace 8 años viene encargándose de la política de derechos humanos más avanzada y más democrática que ha existido en la historia de este país. Decíamos que el mejor homenaje que podíamos rendirle hoy a Rodolfo aquí es reconstruir esta carta. Esta carta
que nos muestra el texto en esa tipografía que muchos de los que estamos acá todavía recordamos, pero que tal vez para las jóvenes generaciones sea simplemente una curiosidad. Los viejos tipos de las máquinas de escribir sobre los que tecleó durante tantos años un periodista y escritor incansable como Rodolfo Walsh. Y decíamos que la Carta a la Junta es un texto fundamental, y habría que recordar que Gabriel García Márquez, un hombre que no abusa de los elogios, calificó esta carta como una obra maestra del periodismo universal. Pero esto tiene su historia, porque desgraciadamente en ese mismo artículo de homenaje a Rodolfo que escribe García Márquez poco después de conocer la desaparición de quien había sido su compañero en la agencia Prensa Latina en los años 60 en La Habana, García Márquez agrega: y esa carta le costó la vida. Y seguramente por el prestigio de García Márquez, por la difusión que tuvo ese texto, a partir de allí se hizo costumbre, durante años, asociar la desaparición de Rodolfo de una manera muy directa con el envío de la carta a la Junta Militar. En realidad, no era difícil, si se analizaban las circunstancias, llegar a la conclusión de que era prácticamente imposible que una carta que había sido enviada el mismo día, por primera vez depositada en un buzón unas horas antes de que Walsh cayera en la cita donde finalmente fue detenido, que hubiera sido como consecuencia de la lectura de esa carta que se hubiera montado el operativo para secuestrarlo. Pero más allá de estas circunstancias, de la necesidad de probar en estos casos, o el afán de probar en estos casos hasta el extremo posible la veracidad de los hechos, hay una cuestión más importante que afortunadamente ahora ya ha sido aclarada. Es decir, esta carta no fue simplemente la expresión de un intelectual que salió a denunciar a la dictadura militar y que por eso pagó con su vida. Esta carta ha sido escrita por un militante político que durante años venía comprometiéndose en esta lucha, que integraba una organización que resistía contra la dictadura militar, y entonces evidentemente su caída tiene que ver con la tarea casi de desmantelamiento que en ese momento estaba llevando la dictadura con las organizaciones armadas. Pero cuando uno dice que esta carta no fue simplemente la carta de un intelectual que salió a denunciar a la dictadura, al mismo tiempo tiene que decir que este texto del militante político Rodolfo Walsh se inscribe en la gran tradición de los intelectuales que salieron a comprometerse con la sociedad y con la política y llevaron adelante los grandes gestos de denuncia que la historia registra. Porque hay algo en esta carta que, así como lo asocia con la tradición popular argentina, y uno piensa, por ejemplo, en José Hernández denunciando el asesinato del Chacho, pero podríamos encontrar en la historia argentina muchas otras expresiones similares, también tiene que pensar, mirando al mundo que hoy le rinde homenaje a Walsh y que hoy ve con admiración lo que se está haciendo en la Argentina en materia de derechos humanos y lo que se está realizando aquí, también tenemos que decir que con esta carta Walsh se pone, integra, se asocia al linaje de los grandes intelectuales que a través de la historia salieron a denunciar las injusticias.